Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad estoy grabando la clase en otro formato, que es el formato Zoom, para poder compartirles algunos PowerPoint que igual van a estar subidas al aula. Varias cuestiones, estamos iniciando hace unos días nuestra segunda unidad. Nuestra segunda unidad que lo que intenta es poner en diálogo algunas reflexiones en relación a la estructuración social de las edades para pensarlos en clave educativa. Y desde ahí la invitación a poder pensar las infancias, las juventudes, las adulteces y las vejeces desde varios puntos, entre ellos uno vinculado a la idea de cómo la edad es uno de los ejes estructuradores de nuestra vida social, pero al mismo tiempo invitamos a pensar en términos filosóficos y educativos la idea del tiempo, pensar la idea de las múltiples temporalidades que se ponen en juego a la hora de pensar nuestras vidas, y al mismo tiempo pensar cómo esas temporalidades y esas edades se hacen presentes en el espacio educativo. Desde allí que volvemos a los aportes de Carlos Scliar, quien en su libro, quien nos convida con un texto en el que nos desafía a pensar si lo que acontece es un miedo al contagio generacional, donde él dice que tal vez esa idea que para otros autores lo podríamos pensar como adultocentrismo, esta idea de esta construcción sociocultural que hace que creamos que solo la edad adulta es aquella deseable de ser vivida y que la infancia no es más que un proceso de preparación para esa adultez y que la vejez solo es ese momento de, de culminación apagada de la vida, ¿no? De esta idea de que la vida adulta es ese momento maravilloso de la cual claramente los adultos podemos dar cuenta de que no es tan maravilloso como se construye, porque, y hoy creo que es lo más interesante de la categoría de adultocentrismo, que el adultocentrismo no deja de ser una idea idealizada de determinado momento vital, que va a estar enlazado con las lógicas capitalistas de producción. Porque ¿quiénes son los adultos? Aquellos que producen, aquellos que son sometidos a los procesos de explotación del capital a través del trabajo. Y en el caso, si pensamos lo educativo, los adultos somos quienes ocupamos el lugar de ser los educadores. Y ser los educadores nos coloca en un lugar de hegemonía. Y ahí me parece que hay varios puntos a pensar, cuando Carlos Scliar nos invita y nos dice que finalmente ese miedo al contagio generacional podría revertirse de cierta manera a partir del diálogo, creo que hay algo de interesante para pensar cuánto dialogamos con quienes pertenecen a otros grupos de edad. Y ahí siempre los teóricos, cuando damos la asignatura de manera presencial, trabajamos e intentamos terminar las clases con un texto literario, con un texto filosófico, como para dejar resonando y que sea recuperado en los espacios de los trabajos prácticos. Y he trabajado durante varias clases con una autora que se llama Marina Garcés, que es una filósofa española, y ella nos dice que no vivimos el tiempo, sino que somos tiempo, y no vivimos en el espacio, sino que somos espacio. Esto es muy diferente a decir que somos un compuesto de alma y cuerpo, situado en un determinado punto del espacio y del tiempo. Que somos tiempo y espacio quiere decir que nuestra experiencia del mundo es la que crea y despliega las coordenadas espacio-temporales que le dan sentido. Si nosotros somos el tiempo, la estructuración social de las edades nos viene a generar determinado moldeamiento de nuestras prácticas sociales, pero no significan que sea la única forma posible de percepción de ese tiempo. ¿Y cómo aparece esto en la educación? ¿No? En texto de Míguez
nos da de una manera cruda, nos pone en evidencia cómo esta idea hegemonizada que busca homogeneizar la presencia en la escuela, en el caso de los niños y niñas, hace que se apelen a prácticas medicalizadas para poder producir un niño conforme las expectativas escolares. Y esto también lo podríamos pensar para pensar las juventudes, porque al fin de cuentas, digo, una de las cuestiones interesantes para mí de esta búsqueda de pensar quienes se han especializado en infancia, en juventudes y en vejeces, es que todos los que nos hemos especializado en algún grupo de edad, partimos de entender que ese grupo es el que acumula mayor cantidad de prejuicios. El texto que van a tener, que tienen para leer de Bomaro, que es bien potente, digo, nos da como mucha idea del estado del arte, de las discusiones que los estudios sobre juventudes en América Latina están teniendo, pero hay una parte donde él dice que los jóvenes son quienes acumulan la mayor cantidad de prejuicios, pensando los que son aquellos que son rebeldes, que son aquellos que no llevan adelante aquellos preceptos que requiere el adultocentrismo. Y uno podría cambiar eso por el nombre de la vejez. O al fin de cuentas, esta idea prejuiciosa de que la vejez es algo no deseable, también nos los coloca en un lugar de mayor acumulación de prejuicios, ¿no? Y ahí la vuelta que intentamos dar con esto, primero pensar que la educación históricamente ha esperado una infancia, ha esperado una juventud y poco ha alojado a los adultos, y que frente al cambio en la estructura poblacional, en el cambio en las expectativas de vida, empiezan a generarse espacios educativos para mayores de manera bastante más amplia que hace un tiempo. Con lo cual la educación tiene que poder revisar las edades, porque tiene que poder pensar que el espacio escolar, que la educación es un derecho más allá de los años que acumulemos. Y que esa diferencia que nos constituye como sujetos, algo que fuimos trabajando en la primera unidad, va a estar presente en la infancia, en las juventudes, en la adultez y en la vejez, y eso es algo para celebrar. Siguiendo con las lecturas que fuimos proponiendo, hay varios, ustedes van a trabajar con varios textos de esta unidad. Recién hablábamos con el texto de Míguez, hay un texto de Bustelo Grafinia que da un panorama bien interesante de cómo surge la infancia, de cómo la infancia es una invención bastante reciente y que va a estar atada a la invención de la familia como espacio de reproducción y de amorosidad, y a la construcción del espacio de la escuela. Creo que hay algo en relación a eso que es bien interesante para poder pensar que esta idea de las edades y las categorías en esta estructuración social no son naturales, sino que son producto de un tiempo histórico, y que ese tiempo histórico es bastante más reciente que el que creíamos. Y ahí Bustelo va a trabajar esta idea de cómo se van construyendo respuestas socioculturales y discursivas para cada edad. Allí nos va a dar cuenta del enfoque estructural y cómo esta idea, con una fuerte anclaje en esta idea sociocultural, y cómo también esa idea sociocultural de la infancia, va a estar enlazado, va a estar engarzado al desarrollo de determinados postulados jurídicos, digo, vía Convención de Derechos del Niño y demás. Y ahí creo que también hace un juego interesante en esto de
que es lo que ha pasado durante muchos años, que creer que la convención, y pasa con varias convenciones internacionales para determinados grupos, que creemos que resulta suficiente para explicar todo. Los derechos del niño dicen que el niño tiene derecho a estar en la escuela, pero hay una complejidad analítica que requiere el procesamiento cognitivo, analítico, de la sociología, del trabajo social, de la filosofía, de la educación, que nos permita dar cuenta de esta multiplicidad de cuestiones que se ponen en juego para que un niño esté incluido en la escuela o no. El otro texto que les mencionaba es el de Pablo Bomaro. Bomaro es un referente indiscutible en los estudios sobre juventudes. Nosotros hicimos algún cambio con este texto. Antes trabajábamos el texto de Mariana Chávez, pero es un texto que en la licenciatura se ve y nos pareció interesante ampliar el repertorio de los estudios sobre juventudes. Y ahí aparece una fuerte impronta en Bomaro de pensar la desigualdad. Él dice, para pensar los estudios en juventudes, para pensar la experiencia vital de los jóvenes y la experiencia vital de los jóvenes en la educación, es necesario hacer este cruce entre desigualdad y diversidad. Nosotros le agregaremos entre desigualdad y diferencia. Y ahí nos interpela y nos dice, no alcanza con que la escuela sea obligatoria y que abre las puertas, porque lo que tenemos que pensar es cuánto permanecen los jóvenes en el sistema educativo. Y esto que vamos a seguir trabajando bastante en la última unidad, en la próxima unidad, cuando discutamos las cuestiones sobre inclusión, que ahí me parece bien interesante cómo trae algo de esto Sirven y Liosa, cuando nos da precisiones conceptuales agudísimas sobre la estructura de poder, la participación y la cultura popular, para pensar cómo se producen la red de condiciones para poder pensar la educación de jóvenes y de adultos jóvenes, que es lo que ellos trabajan, en relación a las condiciones de posibilidad para la presencia en la escuela. Voy a ir compartiendo a ver si puedo. Si me aguardan un segundito, voy a ir intentando compartir algunos power que la idea es poder establecer. No lo estoy pudiendo hacer. Lo que les voy a proponer es que voy a subir los power. Muchos tienen unos links que los lleva a unas películas y finaliza con un video de Carlos Escliar sobre la adultización de la infancia en la escuela y en las familias, que creo que va a ser interesante. Nos seguimos viendo, leyendo, y esperamos sus audios y videos en los foros, porque también queremos escucharlos.